Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 251. 248. Aerial Combat: The Truth of the Great War. Cocabiel, te mataré aquí, declaró Mika, de pie sobre él en el abismo creado por su enfrentamiento anterior. Cocabiel, momentáneamente aturdido, estalló en carcajadas. ¿Matarme? ¿Tú? ¿De verdad crees que un simple rasguño como este puede detenerme? No me decepciones, muchacho. Negó con la cabeza y rugió. Soy Cocabiel, un cuerpo de ángeles caídos que ha luchado contra dioses y demonios. ¿Crees que una herida como esta es algo nuevo para mí? Aunque tu maldición es y molesta, no es insuperable, ni para mí ni para los ángeles caídos. He cambiado de opinión. Ya no me interesa enfrentarme a Circes. Te mataré aquí mismo. Aruk. Invocó una enorme lanza de luz. No tendrás la oportunidad. Mika blandió su lanza, y llamas demoníacas, alimentadas por su poder diabólico, estallaron, envolviendo a Lanza Radiante. En un abrir y cerrar de ojos, tanto Mika como Cocabiel desataron todo su poder y sus armas chocaron. ¡Boom! El impacto oscureció el cielo sobre la ciudad de Kuo. Fuera de la academia. Aruk. Los miembros del consejo estudiantil, que mantenían la barrera alrededor de la escuela, salieron volando cuando ésta se hizo añicos ante la fuerza del choque entre Mika y Cocabiel. Yacían en el suelo, gimiendo de dolor, con el cuerpo magullado y congestionado, y la sangre manaba de sus labios. Ni siquiera Sona Sitri, una demonio de clase alta, se salvó. Sona. Rías, quien había anticipado tal resultado al percibir la oleada de poder de Mika y Cocabiel, se apresuró a acudir al lugar con Asia. Asia, cúralos. Rápido. Sí, presidente. Sona. Dijo Rías, abrazando a Sona, cuyo rostro estaba pálido. No te preocupes, ninguno de tus nobles ha muerto. Están gravemente heridos, pero Asia puede curarlos. Sabía lo que Sona pensaba. Eran muy amigas. Eso es y bueno, y Sona asintió débilmente, aliviada. En ese momento, Akeno llegó con Issei, Yuto y Koneko. Esto es malo, murmuró Issei al ver a los miembros del consejo estudiantil heridos. No se pudo evitar. Nadie anticipó un poder tan destructivo, dijo Yuto, sacudiendo la cabeza. Probablemente Mika redirigió la fuerza de su ataque hacia arriba para evitar dañar el entorno. Debió haber olvidado la barrera. El impacto la destrozó y hirió a los miembros del consejo estudiantil que la mantenían, explicó Koneko. En realidad, la destrucción de la barrera y sus heridas no tienen nada que ver con que Mika redirija su ataque, respondió Akeno. Con su poder, la barrera no habría durado de todas llenas. Simplemente no era lo suficientemente fuerte como para contener sus ataques. Miró hacia el campo de batalla distante, con destellos de luz que cruzaban el cielo. El poder absoluto que emanaba de la academia los oprimía. Así que este es el poder de la clase definitiva. Akeno, Issei, Shinobi, Yuto y Koneko miraron con asombro. Entonces, dos manchas de luz, una carmesí y otra blanca, ascendieron hacia el cielo y chocaron repetidamente. Esos son Mika y Cocabiel. Llevaron su lucha al cielo. Exclamó Akeno. Tiene sentido. La tierra no puede resistir su poder. Solo el cielo es un campo de batalla adecuado para ellos, dijo Shinobi, agarrando a Durandal con fuerza, con un dejo de frustración en la voz. Basta de mirar. Gritó Rías. No podemos ayudar a Mika ahora. Centrémonos en sanar al consejo estudiantil. Sí, presidente. Se dispersaron para revisar a los heridos. Todos eran camaradas. Ayudarse mutuamente era lo más natural. Sonido metálico. Sonido metálico. Clan.
Mika y Cocabiel chocaron en el cielo sobre la Academia Kuo, con sus alas batiendo con fuerza mientras maniobraban, cada uno buscando una ventaja. Clan. Sus armas se conectaron y mantuvieron la posición por un momento. Impresionantes habilidades para un simple demonio. Incluso me superas en algunos aspectos. Esto es fascinante. Exclamó Cocabiel con genuina admiración. Muchos ángeles y ángeles caídos eran guerreros hábiles, pues sus infinitas vidas y eones de guerra habían perfeccionado sus habilidades. El propio Cocabiel era un combatiente formidable, cuyas habilidades rivalizaban con las de Mika. Por eso estaba tan impresionado por su destreza. Tengo un físico diferente, respondió Mika con una sonrisa. En efecto, asintió Cocabiel. Precisamente por eso debo matarte aquí y ahora. Insistió en su ataque. Pero Mika no se dejó llevar. ¿Matarme? No eres lo suficientemente fuerte. Blandió la lanza radiante, desviando el ataque de Cocabiel. Chocaron nuevamente y su batalla se extendió por el cielo. Ja 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 ja. Aruk. Sus rugidos resonaron en la noche. Mientras luchaban, Mika sentía cómo el poder de Cocabiel aumentaba. No había usado toda su fuerza antes, probablemente porque simplemente quería disfrutar la pelea. Además, había estado reprimiendo la maldición de su herida, impidiendo que lo debilitara. Pero ahora, había abandonado toda restricción. Su deseo de terminar la batalla se anteponía a cualquier otra consideración. Por eso Mika sentía que la presión se intensificaba. ¿Intentas acabar con esto rápido? No soy tan fácil de derrotar. Mika sonrió y se retiró, seguido de cerca por Cocabiel. No dejaría escapar a Mika tras presenciar su poder. ¿Tratando de escapar? Se burló. Mika lo ignoró y su persecución aérea continuó. De repente, mientras Cocabiel volaba a través de una nube, Mika desapareció. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿A dónde se fue? Miró a su alrededor, pero Mika no estaba por ningún lado. Recordó la emboscada anterior de Mika. ¿Se esconde? No percibía a Mika por ningún lado. Levantó la mano y decenas de lanzas de luz se materializaron a su alrededor. Muéstrate. Lanzó las lanzas en todas direcciones, apuntando a las nubes del cielo, los únicos escondites posibles en esta extensión vacía. Las lanzas atravesaron las nubes, destruyéndolas una a una. Pronto, el cielo quedó despejado a kilómetros de distancia, pero aún no había rastro de Mika. ¿A dónde se fue? La inquietud de Cocabiel crecía mientras observaba el cielo frenéticamente. Estoy aquí, susurró la voz de Mika detrás de él. Zumbido. Mientras su voz resonaba, su lanza destelló, cortando el brazo derecho de Cocabiel. Maldita sea. Otra vez no. Sin dudarlo, Cocabiel blandió su espada ligera con la mano izquierda, con la esperanza de intercambiar golpes. Pero Mika no le dio la oportunidad. Él también invocó una espada de luz, bloqueando el ataque. ¿Qué? Cocabiel miró con incredulidad la espada de luz en la mano de Mika, sintiendo el poder de la luz en su interior. ¿Cómo podría un demonio ejercer el poder de la luz? Incluso él, un grupo de ángeles caídos curtido en la batalla, quedó momentáneamente aturdido. Mika aprovechó la oportunidad y lo pateó hacia el suelo. ¡Boom! Cocabiel se estrelló como un meteorito. El impacto creó un cráter enorme y el polvo y los escombros se elevaron por el aire. Otro caído. Mika descendió lentamente, observando la devastación. Con el brazo amputado, la fuerza de combate de Cocabiel se vería considerablemente reducida. Estaba cerca de la derrota. ¿Y por qué no le había apuntado a la cabeza? No estaba seguro de poder asestarle un golpe mortal. Mientras que Círculo, Zetsu mejorado, lo volvía prácticamente invisible, atacar rompía la ilusión, revelando potencialmente su presencia. Apuntar a la cabeza de Cocabiel, un guerrero experimentado con instintos excepcionales, era demasiado arriesgado. Podría esquivar o defenderse. Sin embargo, una lesión no mortal, como un brazo amputado, era más fácil de infligir. Todo va según lo previsto, pensó mientras aterrizaba suavemente en el suelo y observaba cómo el humo se disipaba. Conociendo sus habilidades y calculando cuidadosamente mis ataques, he ido ganando terreno. Él se está debilitando. Pero no puedo descuidarme. ¿Sigues escondido? No te preocupes, nadie creería que te pateé hasta la muerte de un solo golpe.
Como si lo hubieran convocado sus palabras, el humo se disipó, revelando a Cocabiel, sin brazo derecho, de pie, desafiante. Miró a Mika, con la mirada fija en la espada de luz. Después de la espada sagrada demoníaca, ahora un demonio que blande el poder de la luz. Parece que la muerte de Dios ha debilitado profundamente el sistema. ¿De qué hablas, Cocabiel? La voz de Zenobia, llena de rabia, resonó a un lado. A su lado estaban Rías y su nobleza, con expresiones que reflejaban su incredulidad. Cocabiel había aterrizado cerca de ellos. Habían corrido hacia él después de que se estrellara, y sus palabras los habían dejado en shock. Cocabiel rió entre dientes. Ah, ¿no lo sabías? Parece que tus superiores no te han informado. Durante la última gran guerra, no solo perecieron los 4 grandes satanes, sino también el dios de la Biblia. Dios, ha muerto. Imposible. Zenobia lo miró con los ojos abiertos, incrédulos. Es comprensible que no lo sepas. Solo los líderes de las 3 facciones lo saben. Al fin y al cabo, la humanidad necesita creer en Dios. Si supieran que ha desaparecido, se desataría el caos. Por eso lo mantuvimos en secreto. Chapter 252. 249. Balance Breaker, Vasavi Shakti with the Dragon Emperor's Arrival. Mika permaneció en silencio, observando la exhibición arrogante de Cocabiel. Sabía que Cocabiel tenía razón. La humanidad en este mundo dependía en gran medida del Dios de la Biblia. Tenían pocas otras vías para acceder al poder. Y a diferencia del Dios de la Biblia, los otros panteones rara vez otorgaron poder directamente a los humanos. Esta fue la razón por la que los líderes de las 3 facciones ocultaron su muerte. Tras la Gran Guerra, quedaron ángeles sin Dios, demonios sin sus satanes y la mayor parte de su clase alta, y ángeles caídos con poco más que sus cuadros. Agotamiento, ni siquiera comienza a describir nuestra situación. Las 3 facciones nos vimos obligadas a depender de los humanos para reponer nuestras filas, continuó Cocabiel, con una sonrisa cruel torciendo sus labios al revelar su debilidad compartida. Sobre todo los ángeles y los ángeles caídos. No podemos reproducirnos sin cruzarnos con humanos. Los ángeles caídos aún pueden multiplicarse a través de los ángeles, pero sin Dios, no pueden nacer nuevos ángeles. E incluso los demonios de sangre pura están disminuyendo. Zenobia y Rías, al escuchar sus palabras, le creyeron. ¿Cómo es posible? Repitió Zenobia con su espada sagrada firmemente clavada en el suelo, soportando su peso, incrédula. Su voz era apenas un susurro. Rías parecía pensativo. Sinceramente, a menos que se provoque deliberadamente, es improbable que vuelva a ocurrir una guerra de gran escala entre ángeles, ángeles caídos y demonios, continuó Cocabiel. Las pérdidas de la Gran Guerra fueron devastadoras. Con la desaparición de Dios y los satanes originales, todos creían que un nuevo conflicto carecía de sentido. Y ese idiota de Azazel, tras haber perdido la mayor parte de sus fuerzas, declaró que no volvería a iniciar otra guerra. ¿Cómo podría tolerar semejante debilidad? ¿Retirarse tras haber estado tan cerca de la victoria? Absurdo. Si hubiéramos seguido luchando, quizás habríamos ganado. Y ahora, ángeles caídos, obligados a depender de los humanos para sobrevivir, ¿qué valor tenemos? Rugió, con la voz llena de rabia y frustración. No dudó en expresar sus verdaderos deseos. Luchar, conquistar, unir las 3 facciones bajo su gobierno. Era un belicista de pies a cabeza. No, esto no puede ser. Si Dios ya no está, ¿de dónde viene el amor que nos da? Gritó Asia con la voz llena de angustia mientras luchaba por aceptar esta devastadora verdad. Cocabiel rió entre dientes. En efecto, sin Dios, su protección y amor también habrían desaparecido. Sin embargo, Michael ha hecho un trabajo admirable manteniendo la ilusión. Mientras el sistema siga funcionando, las oraciones y las bendiciones se seguirán procesando. Pero en comparación con cuando Dios aún vivía, ahora se rechazan muchas más oraciones. La habilidad de ese chico para crear una espada sagrada demoníaca también es consecuencia del desequilibrio entre ángeles y demonios. Los poderes sagrados y demoníacos no deberían poder coexistir. Pero con la desaparición de Dios y los demonios originales, tales anomalías son inevitables. Igual que ese demonio, con poderes de luz y demoníacos a la vez. Volvió la mirada hacia Mika, a quien había estado observando atentamente durante toda la conversación. No había olvidado su encuentro anterior. Mika era peligroso.
No Asia se derrumbó, incapaz de soportar el peso de las palabras de Cocabiel. Asia. Issei corrió a su lado, abrazándola. Para una devota creyente, la muerte de su señor fue un golpe devastador. Cocabiel se rió entre dientes, disfrutando de su desesperación. Entonces, ¿ya terminaste tu sermón? Preguntó Mika con calma. Simplemente estaba ilustrando a tus compañeros, respondió Cocabiel. Por eso no te interrumpí. Pero ahora ya es hora de terminar con esto. ¿Acabar con esto? No puedes derrotarme. Dicho esto, ascendió de nuevo, seguido de cerca por Mika. Una lluvia de lanzas de luz se precipitó hacia Mika, apuntando a sus puntos vitales. Los desvió con su lanza llameante, con movimientos rápidos y precisos. Sin embargo, el ataque de Cocabiel fue implacable, y su indiferencia por sus propias heridas era evidente. El enfrentamiento anterior le había enseñado una valiosa lección. No podía permitir que Mika tomara la delantera y utilizara su habilidad para desaparecer. Además, al perder su brazo derecho, sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo se vieron gravemente afectadas. No podía arriesgarse a otra confrontación directa. Por lo tanto, recurrió a ataques a distancia, una lluvia de lanzas ligeras, su habilidad ofensiva más potente. Esto es, molesto, murmuró Mika, adivinando las intenciones de Cocabiel. No podía igualar su velocidad ni sus reservas de energía. Si bien sus habilidades únicas y su conocimiento del estilo de lucha de Cocabiel le habían dado una ventaja en su enfrentamiento anterior, ahora que Cocabiel estaba evitando el combate cuerpo a cuerpo, Mika se encontraba en desventaja. No podía lanzar un ataque más amplio y potente sin arriesgarse a sufrir lesiones graves. Y no podía igualar la velocidad de Cocabiel en una persecución directa. Esta era una diferencia de potencia bruta. ¿Qué hago? Esquivó las lanzas, con la mente acelerada. Entonces, su mirada se posó en su lanza radiante. Si tan solo pudiera lograr el balance breaker, y recordó la sensación de los flujos de energía cambiantes durante la transformación de Yuto. Para lograr balance breaker, necesito emociones intensas. Y la única emoción que puedo canalizar ahora es mi deseo de victoria. Ganaré. Pensó, agarrando con fuerza la lanza radiante. La determinación de Mika era inquebrantable. Su fuerza de voluntad era su mayor fortaleza. Mientras canalizaba su deseo de victoria hacia su lanza, la familiar sensación de energía cambiante regresó. Lo había sentido una vez antes, durante el despertar de Yuto. Ahora era su turno. La lanza radiante brilló con fuerza, su forma cambió, transformándose en luz pura. Su verdadero poder fluyó a su mente. Puedo sentirlo. La ley de la precisión absoluta. Levantó la lanza, con el brazo hacia atrás en posición de lanzamiento. Atraviésalo. Vasavi Shakti. El espíritu de la lanza, el arma divina de otro mundo, despertó. La ley de precisión infalible fluyó a través del arma. Con todas sus fuerzas, lanzó la lanza. Esta se transformó en un rayo de luz pura, cruzando la vasta distancia en un instante, atravesando la espalda desprotegida de Cocabiel. ¿Qué? Miró con incredulidad la luz que atravesaba su cuerpo. La herida comenzó a extenderse rápidamente, la maldición ya no podía contenerse, se expandió hacia afuera y lo consumió. No pudo controlar su descenso mientras se precipitaba hacia el suelo, su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en cenizas incluso antes de aterrizar. Se acabó, murmuró Mika, observando la muerte de Cocabiel. Levantó la mano y la lanza de luz regresó, con una forma sutilmente alterada. Podía sentir que su poder había aumentado. Incluso sus habilidades básicas, como la maldición que acababa de matar a Cocabiel, estaban ahora mejoradas. Era una maldición más potente e insidiosa, que no le dejaba posibilidad de recuperación. Así que esto es, balance breaker. Realmente poderoso. Aterrizó suavemente, agarrando su lanza transformada, maravillado por su nuevo poder. Mika. Un coro de vítores estalló cuando Rías y su nobleza corrieron hacia él, con los rostros radiantes de alegría. He ganado, dijo con una sonrisa y una voz llena de orgullo. Derrotar a Cocabiel fue un logro significativo. Después de todo, Cocabiel había sido más fuerte que él. Sin embargo, las diversas habilidades de Mika, adquiridas en varios mundos, le habían dado la ventaja. Parece que mi poder se acerca al nivel de los dioses y los satanes. Aunque oficialmente era un aventurero de nivel 6 al borde del 7, su verdadera fuerza ya había superado ese nivel.
Estuviste increíble, Mika. Pensar que pudiste derrotar a Cocabiel, eres increíble. Exclamó Issei. No esperaba una victoria tan rápida, añadió Akeno con una sonrisa. Sabía que podías hacerlo, dijo Rías con la voz llena de orgullo. Mika sonrió, disfrutando de sus elogios. Justo cuando estaba a punto de hablar, un aura poderosa surgió repentinamente en la distancia. Se giró hacia su origen. ¿Qué pasa, Mika? Preguntaron Rías y los demás, al percibir su repentino cambio de actitud. Entonces, también sintieron la poderosa presencia y siguieron la mirada de él. Una figura vestida con una armadura blanca descendió del cielo bajo la luz de la luna. Mika sintió una energía familiar que emanaba de él. Es, poder de dragón. ¿Poder de dragón? ¿Será él? Exclamó Rías con la boca abierta. Xenopia les había advertido sobre el despertar del Emperador Dragón Blanco, rival del Emperador Dragón Rojo. Sus caminos estaban destinados a cruzarse. El Emperador Dragón Blanco, murmuró Issei, con la mirada fija en la figura en el cielo. Sabía que era su rival. La sangre le hervía de anticipación. ¿Es él, Drake? Sí, compañero. Ese es Albion, el Dragón Blanco. Interesante. Pensar que un cuerpo de ángeles caídos sería derrotado, dijo el Emperador Dragón Blanco mientras aterrizaba ante ellos. Rías dio un paso adelante, protegiendo a Issei. ¿Estás aquí para luchar contra él? El Emperador Dragón Blanco miró a Issei y sonrió. No estoy aquí por él. Estoy aquí para limpiar el desastre de los ángeles caídos. ¿Trabajas para los ángeles caídos? La aprensión de Rías aumentó. Comparado con Cocabiel, el Emperador Dragón Blanco parecía aún más peligroso. ¿Me consideras tu enemigo? Supongo que, dadas nuestras respectivas afiliaciones, eso no es del todo inexacto. Además, interferiste en mi misión, provocando su fracaso. Parece que conviene una demostración. Sonrió. Mika dio un paso adelante, colocándose entre Rías y el Emperador Dragón Blanco. Si buscas pelea, aquí estoy, dijo con frialdad. Aunque aún no era rival para el Emperador Dragón Blanco, no se rendiría. Chapter 253. 250. Mika Soter Plan Saint Seiya World. Un pesado silencio llenó el aire mientras Mika y el Emperador Dragón Blanco se miraban fijamente. Olvídalo, dijo el Emperador Dragón Blanco, dándose la vuelta para marcharse. Mi misión era detener a Cocabiel. Si lucho contra ti por su culpa, ¿no sería yo tan belicista como él? Rías y su nobleza respiraron aliviados. Un enfrentamiento con el Emperador Dragón Blanco era algo que querían evitar. Era increíblemente peligroso. Justo cuando estaba a punto de partir, una voz desafiante lo llamó. ¿Me ignoras, Blanco? Era Issei, con el equipo potenciado brillando en su mano izquierda. Se dieron cuenta de que era Drake, el espíritu del Emperador Dragón Rojo, quien hablaba a través de él. Así que estás despierto, Rojo, respondió el Emperador Dragón Blanco, mientras la gema de su armadura brillaba. Albion, el espíritu del Dragón Blanco, respondía. Los dos dragones se están comunicando, se dio cuenta Rías. Pensar que nos volveríamos a encontrar en tales circunstancias. Bueno, nuestros caminos están destinados a cruzarse eventualmente. Tales interrupciones son inevitables. Sin embargo, Blanco, tu hostilidad parece menos intensa que antes. Y el tuyo también, Rojo. Parece que ahora ambos tenemos otros intereses. En efecto. Voy a disfrutar un rato. Un poco de recreación. Adiós, Drake. En efecto. Estas diversiones pueden ser entretenidas. Hasta la próxima, Albion. Concluido el intercambio, los dos dragones guardaron silencio. El Emperador Dragón Blanco se giró para irse, luego ascendió al cielo y desapareció de la vista. Parece que el rival de Issei se ha unido a los ángeles caídos, comentó Rías al observar su partida. Necesito informar a mi hermano de inmediato. Yo me encargaré de eso, dijo Graifia, materializándose junto a ellos. Graifia. ¿Cuándo llegaste? Preguntó Rías, sorprendida. Justo ahora. Se giró hacia Mika. Excelente trabajo, Mika. Tu fuerza ahora rivaliza con la de un guerrero de clase suprema. Creo que tu futuro es ilimitado. Asintió y desapareció. Mika sonrió ante su elogio, pero su entusiasmo anterior se había desvanecido.
Acababa de percibir un poder que superaba con creces el de Cocabiel, un poder que no era raro en este mundo. Este mundo es peligroso. No puedo permitirme ser descuidado, pensó, con expresión seria. Sin embargo, Rías y su nobleza todavía estaban celebrando su victoria sobre Cocabiel. En ese momento llegó el consejo estudiantil. Gracias, Mika, dijo Sona. Sin ti, habríamos estado en serios problemas. Era mi deber, respondió Mika con un gesto de la mano. Sona sonrió y se volvió hacia Rías. Todos lucharon duro. Nosotros nos encargamos del resto. Se refería a la limpieza. La batalla entre Mika y Cocabiel casi destruyó la Academia Kuo. Sona y su nobleza la restaurarían. Para los demonios, con sus habilidades únicas, era una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, dada la magnitud del daño, aún requeriría tiempo y esfuerzo. Regresemos a descansar un poco, dijo Rías, guiando a su nobleza. Todos estaban exhaustos tras la batalla de la noche. Tras despedirse, abandonaron la academia. Con la derrota de Cocabiel, la vida en el club de investigación oculta volvió a la normalidad, aunque con una incorporación notable. Shenobbia. Habiendo perdido su fe después de enterarse de la muerte de Dios, se unió a la nobleza de Rías, convirtiéndose en un demonio reencarnado. Rías estaba encantada. Shenobbia no era una portadora común de espadas sagradas. Era una portadora nata de Durandal, una espada comparable a Excalibur. Una persona con semejante talento era un activo valioso. Le otorgó a Shenobbia una pieza de caballero. Sin embargo, a pesar de su nuevo puesto, Shenobbia siguió viviendo en el apartamento de Mika, trabajando como sirvienta. Afirmó que quería experimentar una nueva vida. Ni Mika ni Rías se opusieron. Todos la recibieron calurosamente. Otra celebración. La escena familiar se desarrolló dentro del club de investigación oculta. Mika, viéndolos celebrar, sonrió. ¡Qué vida tan feliz! Por desgracia, me iré pronto. ¿Y quién sabe cuándo volveré? Negó con la cabeza, recordando los acontecimientos que se avecinaban. Sabía que los demonios, ángeles y ángeles caídos estaban al borde de una tregua. Y durante esa reunión crucial, ocurriría un incidente grave, que involucraría a seres de clase Satán. Sin el poder de clase Satán, sería de poca utilidad. Además, este incidente desencadenaría una serie de eventos que llevarían al surgimiento de seres aún más poderosos y mayores amenazas. Necesitaba más poder para proteger a quienes le importaban. Y ese poder no se puede encontrar en este mundo. Para sobrevivir en este mundo y proteger a quienes me importan, necesito alcanzar al menos el nivel Satán, Super Diablo, o incluso el nivel Dios Dragón. Miró a sus compañeros que celebraban. Se volvería más fuerte. ¿Es este el nuevo mundo? Mika observó el paisaje desolado y en ruinas, una antigua estructura de estilo griego, desmoronada y cubierta de maleza. El terreno estaba lleno de cicatrices y era irregular. Testimonio de alguna batalla pasada. Normalmente aparecía cerca del protagonista, pero este lugar parecía desierto. A medida que su confusión crecía, sus recuerdos regresaron. Este mundo, se llevó la mano a la frente, con una extraña sonrisa en los labios. El espacio estrellado de su mente le había revelado su nueva identidad. Mika, un joven de Japón que había viajado a Grecia, buscando convertirse en un santo. Estaba en el mundo de Saint Seiya. Saint Seiya, tengo mucha suerte esta vez, se rió entre dientes. Sabía que este mundo era incluso más peligroso que High School DxD. Los santos dorados capaces de moverse a la velocidad de la luz, poseían el poder de destruir planetas. Tal fuerza superó incluso a los dioses y demonios del mundo de High School DxD. Y ese fue solo el nivel de entrada para Seventh Sense Science. A diferencia de otros sistemas de poder, el poder de Cosmo es puramente para el combate. Por lo tanto, los santos a menudo pueden derrotar a oponentes muy por encima de su nivel. Y eso es precisamente lo que necesito. Apretó los puños. El mundo de Saint Seiya era ideal para entrenar. Era mucho, mucho más peligroso que el mundo de High School DxD. Sus peligros siempre fueron amenazas que podían acabar con el mundo. Poseidón inundando la tierra, Hades arrastrando a la humanidad al inframundo. Y contra tales amenazas, siempre había alguien más fuerte para protegerlos. Atenea. Además de los dioses, los otros seres poderosos de este mundo, los santos, rara vez atacaban a los humanos comunes.
Sus batallas eran entre sí. Por lo tanto, mientras evitara problemas, Mika estaría relativamente a salvo. Si el cielo se derrumbaba, Atenea lo sostendría. Ofreció una plegaria en silencio a la diosa. Que la diosa me proteja. Mirando alrededor al desolado paisaje, se dio cuenta de qué día era. El día en que Seiya y Casios lucharían por la tela de Pegaso. Por eso los demás santos en formación estaban ausentes. Estaban viendo el duelo. Al fin y al cabo, para ellos, conseguir una tela era primordial. Era el símbolo de un verdadero santo. Se dirigió a la arena. Era un espectáculo imperdible. Llegó a la arena justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar. Seiya y Casios se encontraban uno frente al otro, listos para luchar por la tela de Pegaso. Habían ganado 9 batallas cada uno. El vencedor de este duelo final reclamaría la tela y se convertiría en un verdadero santo. Convertirse en un santo, murmuró Mika, mirando a la multitud. Todos eran poderosos guerreros de todo el mundo, con sus habilidades físicas llevadas al límite del potencial humano. En el mundo exterior, su fuerza les habría traído riqueza y estatus. Pero aquí, en el santuario, eran meros candidatos. Debido a la reputación del santuario, innumerables guerreros acudieron allí, lo que hizo que la competencia fuera feroz. A diferencia de Ryoga y Shiryu, quienes adquirían sus telas a través de diferentes medios, los del santuario tenían que luchar por ellas. Quizás esto se debió a que habían muchos candidatos para la tela de Pegaso. En este mundo, todos tenían una constelación guardiana, y la única tela que uno realmente podía usar era la correspondiente a su constelación. De lo contrario, no los reconocería. Tanto Seiya como Casios eran candidatos para Pegaso. Y solo uno podía reclamar la armadura. Me pregunto, ¿qué tela será para mí? Pensó Mika de repente. Si quería obtener poder en este mundo, eventualmente tendría que recorrer el camino de un santo. Pero ni siquiera estaba seguro de si tenía una constelación guardiana. En este mundo, la fuente de poder era Cosmo, la energía cósmica latente en cada ser humano. El universo nació de un Big Bang hace miles de millones de años, y cada ser humano era, en esencia, un microcosmos de ese evento. Los santos verdaderos podían canalizar este cosmo, desatando poderes sobrehumanos. Por lo tanto, no era la armadura lo que determinaba la fuerza de un santo, sino su cosmo. Aunque era exclusivo de este mundo, a Mika no le preocupaba. Basándose en sus experiencias, adquiriría naturalmente la habilidad de manejarlo al llegar. Él ya tenía el potencial. Sin embargo, no estaba seguro de si tenía una constelación guardiana. De ser así, debería haber formado parte de su nueva identidad. Pero no sabía nada al respecto. Chapter 254. 251. Seiya vs. Casios Learning Sanctuary Cosmo Awakening. No tener una constelación guardiana podría no ser malo. Quizás pueda usar cualquier tela, reflexionó Mika, tratando de ver el lado positivo. En ese mismo momento apareció una figura vestida con túnicas ornamentadas. El Papa. Como gobernante del santuario, todos los santos estaban bajo su mando. Sin embargo, Mika sabía que el Papa actual no era Shion, el santo dorado de Aries sobreviviente de la Guerra Santa anterior, sino Saga, el santo dorado de Géminis. El santuario siempre había estado dirigido por 88 santos, divididos en 3 rangos: santos de oro, santos de plata y santos de bronce. Los más fuertes fueron los 12 santos de oro, cada uno representando un signo del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El Papa era tradicionalmente el santo dorado de mayor rango, que, en esa época, debería haber sido Shion de Aries. Sin embargo, fue asesinado por Saga, quien usurpó su puesto. Aquí fue donde empezó la historia. Cada 200 años, la diosa Atenea se reencarnaba en el mundo humano para liderar al santuario en la Guerra Santa contra Hades, dios del inframundo. Sin embargo, con Saga, un falso papa, ahora gobernando el santuario, había intentado matar a la recién reencarnada Atenea, solo para ser frustrado por Aiolos, el santo dorado de Sagitario, que había rescatado a la diosa infantil y había huido. Por lo tanto, Atenea, quien debería haber sido criada en el santuario, ahora vivía en el mundo exterior. Para recuperar su lugar legítimo, tendría que derrotar a Saga. Eso va a ser difícil, pensó Mika, sacudiendo la cabeza y desviando su atención de Saga, actualmente el más fuerte del santuario.
Hasta que Doko, el santo dorado de Libra, decidió actuar, el único que podía desafiarlo era Shaka, el santo dorado de Virgo. Saga y Shaka fueron los dos santos dorados más fuertes de esta generación. Aiolos de Sagitario, antaño candidato a papa, probablemente poseía un potencial similar, pero había muerto protegiendo a Atenea. Saga era un oponente formidable. Por suerte, reprimí mi aura en cuanto llegué. De lo contrario, Saga podría haberme notado. Eso habría sido peligroso, pensó Mika, recordando el inmenso poder que emanaba de él. Había anticipado la presencia de Saga y había tomado precauciones, incluso quitándose su pieza maligna para evitar ser detectado. Después de todo, el inframundo era el enemigo jurado de los santos. En ese momento, el Papa anunció el inicio de la batalla de Seiya y Casios. Para sorpresa de todos, Casios, mucho más grande que el diminuto Seiya de 13 años, lo levantó fácilmente del suelo. Los demás santos en formación vitorearon. Comparado con Casios, Seiya parecía no tener ninguna posibilidad. Después de todo, el tamaño importaba en una pelea, sobre todo cuando ambos combatientes habían entrenado sus cuerpos al máximo de su potencial humano. Esto era de conocimiento público. Sin embargo, Mika sabía que Casios no era el verdadero oponente de Seiya. Había percibido una energía diferente emanando de Seiya. Cosmo. Y contra un oponente que manejaba Cosmo, aquellos que no habían despertado a él estaban indefensos. El poder del Cosmo para mejorar el cuerpo humano era extraordinario. Mika, después de haber estudiado la historia del mundo de Saint Seiya, comprendió la gran diferencia entre quienes lo poseían y quienes no. Hace 200 años, antes de la Guerra Santa, el anterior santo de Pegaso, para salvar a sus amigos, destrozó una montaña de escombros de un solo puñetazo. Antes de despertar su Cosmo, ni siquiera había podido romper una piedra pequeña. Esto demostró el aterrador poder del Cosmo. Tal poder estaba más allá del alcance de los humanos comunes, incluso de aquellos entrenados en el santuario. Como Mika había anticipado, Seiya escapó fácilmente de Casios y lo derrotó rápidamente. Todo el duelo pareció sencillo. Así, Seiya reclamó la tela de Pegaso, convirtiéndose en un santo de bronce. Un paño, qué bonito, murmuró Mika, girándose para marcharse. Si bien la expansión estrellada le había otorgado una nueva identidad como santo en entrenamiento, no conocía a Seiya. A diferencia de Seiya y Casios, quienes tenían maestros, Mika era un lobo solitario. No tenía mentor. O mejor dicho, tenía uno, pero ya no. Era mayor que los demás aprendices, ya adulto, y en los registros del santuario se le consideraba, sin talento. A pesar de soportar el riguroso entrenamiento, no había despertado su Cosmo. Después de un tiempo, su maestro lo abandonó. Por supuesto, esto era solo una tapalera. Confiaba en que pronto despertaría su Cosmo. Sin embargo, hasta entonces, necesitaba abandonar el santuario. No tenía una constelación guardiana. Despertar su Cosmo aquí atraería atención no deseada. Para el santuario, cada santo en potencia era un activo valioso para la inminente Guerra Santa. Sin duda, investigarían sus inusuales circunstancias. Pero primero tengo una cosa más que hacer. Tras salir de la arena, Mika encontró un lugar apartado e intentó despertar su Cosmo. Basándose en su experiencia en otros mundos, estaba más que capacitado. Sin embargo, no sintió nada y murmuró abriendo los ojos y mirándose las manos. No había atajos para despertar a Cosmo. El método tradicional implicaba un entrenamiento riguroso, llevando el cuerpo al límite y, a través de este proceso, comprendiendo la esencia misma de la vida. Algunos, como el anterior santo de Pegaso, despertaron su Cosmo mediante una intensa conmoción emocional. Pero incluso ellos necesitaron años de entrenamiento para dominarlo por completo. El entrenamiento constante y riguroso fue el método más eficaz. Y Mika ya había soportado incontables horas de entrenamiento. La razón por la que aún no había despertado su Cosmo era que no solo requería destreza física, sino una comprensión del proceso de la vida misma, no solo los resultados del entrenamiento. Los demás santos en entrenamiento, a pesar de sus rigurosos regímenes, no habían despertado su Cosmo precisamente porque se centraron únicamente en los resultados, descuidando el significado más profundo detrás de su entrenamiento. Por lo tanto, incluso Mika, para despertar su Cosmo, necesitó tiempo y contemplación. Sin embargo, tenía una ventaja: su experiencia.
Normalmente, la experiencia y la fuerza de uno estaban correlacionadas. En este mundo, pocos, aparte de los santos dorados, podían igualar la vasta experiencia de Mika. Y ellos no necesitaban tal ventaja. Ellos ya eran dueños de Cosmo. Pero Mika, con experiencia en otros sistemas de poder, era único en este mundo. Por lo tanto, esa era su ventaja única. Si no recuerdo mal, Seiya debería estar escapando del santuario esta noche. Mirando el cielo que se oscurecía y la luna brillante, Mika desapareció entre las sombras, dirigiéndose hacia el único camino que conducía a la salida del santuario. Rápido. Tras él. No dejen que escape con la tela. Así es. Los paños son tesoros sagrados de Grecia. Esos orientales no pueden tenerlos. Mátenlo. De pie sobre un enorme pilar de piedra, Mika escuchó los gritos de los aspirantes a santos que lo perseguían y negó con la cabeza. ¡Qué estrechez de miras! Con pensamientos tan mezquinos, ¿cómo pueden aspirar a convertirse en verdaderos santos? Desvió la mirada hacia Seiya y su mentor, Marin, que corrían para salvar sus vidas. Seiya había estado celebrando su victoria y la adquisición de la tela de Pegaso, pero Marin, sintiendo las intenciones de Shaina, rápidamente se lo llevó, con la esperanza de llegar a Japón antes de que ella pudiera detenerlos. Sin embargo, no escaparon. Shaina, una experimentada santa de plata de Ofiuco, los interceptó en la única salida del santuario. Se produjo una feroz batalla. Contra Shaina, Seiya, un nuevo santo, estaba indefenso. Sin embargo, bajo la guía de Marin, se vistió con la armadura de Pegaso, dominando su poder y rompiendo las defensas de Shaina. Se había ganado su libertad. Abandonaron el santuario y se despidieron al llegar al final. Me voy a casa, por fin te veré, hermana. El rostro de Seiya se iluminó con una sonrisa. Pronto estaría en un avión de regreso a Japón, reuniéndose con su hermana. Antes de irse, Marin le preguntó por qué estaba tan decidido a traer la tela de vuelta a Japón. No había respondido. Era simplemente porque quería volver a ver a su hermana. Mitsumasa Kido, el hombre que lo había enviado al santuario, lo había separado de su hermana, prometiéndoles reunirlos si regresaba con una tela. Fue esta promesa la que lo sostuvo durante los agotadores años de entrenamiento, desde que tenía apenas 6 o 7 años. Ahora, a los 13, por fin volvía a casa. Hermana y sonrió, anticipando su reencuentro. ¿Te vas tan pronto, Seiya? Gritó de repente una voz. ¿Quién anda ahí? Se giró y vio a Mika. Mika. Dijo vacilante, reconociendo a su compañero, aunque no eran muy cercanos. Solo habían intercambiado saludos al pasar. Sí, soy yo. Le sorprendió un poco que Seiya lo recordara. Sin embargo, su tono vacilante confirmó lo que Mika sospechaba. No eran cercanos. ¿Qué haces aquí? ¿También intentas impedir que tome la armadura, como Shaina? Claro que no. Dijo Mika rápidamente, negando con las manos. No me interesa tu tela. Me interesa tu Cosmo, dijo con calma. Esto era una mentira. Le interesaban tanto las telas como el Cosmo de Seiya. Al fin y al cabo, las telas, sobre todo las doradas, eran geniales. Eran una de las razones por las que amaba tanto las armaduras. Sin embargo, él prefería la protección de cuerpo completo que le proporcionaban los paños dorados. Las telas de plata y bronce, con su cobertura limitada, no eran tan elegantes, a menos que fueran las que eventualmente evolucionarían hasta convertirse en telas de Dios. Chapter 255. 252. Seiya, put on your cloth flight to Japan de Sagittarius Gold Cloth. Cosmo. ¿Me estás desafiando? Seiya comprendió al instante las intenciones de Mika. Quería experimentar Cosmo de primera mano para despertar el suyo propio. Después de todo, para un santo, despertar su Cosmo era primordial. En efecto. Me gustaría y probar tu Cosmo, respondió Mika, extendiendo la mano con una sonrisa. Prefería aprender de otros al autoaprendizaje. Era un hábito que había desarrollado gracias a Yahvé. Por lo tanto, esperaba utilizar su capacidad de aprendizaje y su vasta experiencia, que superaba con creces la de un santo común, para encontrar un atajo para despertar su Cosmo. Muy bien. Entonces ven a experimentarlo. Seiya dejó la maleta que llevaba y blandió el puño. Después de su batalla con Shaina, ya había alcanzado el nivel de golpes Mach 1, capaz de lanzar cientos de golpes por segundo.
Los ojos de Mika se iluminaron al ver la ráfaga de golpes que se dirigían hacia él. Levantó las manos, con movimientos engañosamente simples, pero bloqueó cada golpe sin esfuerzo. Seiya lo miró con incredulidad. Sus ataques habían sido completamente neutralizados. La única persona que había podido hacerlo antes era Shaina, una experimentada santa de plata. Pero ni siquiera ella podía igualar su velocidad. Sin embargo, allí estaba Mika, que ni siquiera era un verdadero santo, bloqueando sin esfuerzo todos sus movimientos. Así no llegarás a ningún lado, Seiya. Ponte la armadura, dijo Mika con una sonrisa. No le sorprendió la reacción de Seiya. Después de todo, la velocidad actual de Mika, mejorada por su naciente cosmo, apenas había alcanzado Mach 1. Normalmente, incluso los aventureros de nivel 5 en horario, aquellos que se especializan en agilidad, tenían dificultades para alcanzar tales velocidades. Esto resaltó el poder de un santo. Sin embargo, Mika no era un aventurero cualquiera. Era un veterano del reino de los héroes, con sus estadísticas al límite. Hacía tiempo que había superado Mach 1. Además, mejorado por sus otras habilidades, ni siquiera le inmutaba la velocidad de un santo de bronce o incluso de un santo de plata cuya velocidad era varias veces la velocidad del sonido. Solo aquellos que habían alcanzado el séptimo sentido, los santos dorados, podían realmente desafiarlo. Después de todo, la diferencia entre la velocidad del sonido y la de la luz era inmensa. Sin embargo, su objetivo no era derrotar a Seiya. Quería experimentar todo el poder del cosmo, que, para un santo, alcanzaba su punto máximo cuando se ponía su tela y sus energías resonaban en perfecta armonía. ¿Mi armadura? La mirada de Seiya se agudizó al recordar la sensación de llevar su armadura, el poder que le otorgaba. Entonces, hagámoslo. Se acercó a la maleta que contenía su armadura, la abrió y la reluciente armadura de bronce apareció ante Mika. Como si respondiera a la voluntad de Seiya, la tela de Pegaso se desarmó y voló hacia él, envolviendo su cuerpo en un instante. Excelente. Ahora, déjame experimentar el puño de Pegaso, declaró Mika. Entonces prueba esto. Pegasus Rixeiken, puño meteorito. Seiya desató su ataque más poderoso, una técnica que él mismo había desarrollado. Pegasus Rixeiken, murmuró Mika, con una sonrisa jugando en sus labios. Fortalecido por su armadura y su cosmos, los golpes de Seiya eran aún más rápidos, pero para Mika, seguían siendo predecibles. Manteniendo una mano tras la espalda, bloqueaba sin esfuerzo cada golpe con un solo brazo, sin mover el cuerpo. Podía sentir el cosmo fluyendo a través de los ataques de Seiya, obteniendo una comprensión más profunda de su naturaleza. Mika estaba seguro de que esta experiencia sería invaluable para despertar su propio cosmo. Seiya estaba atónito. Acababa de convertirse en un verdadero santo. Este debería haber sido su momento de triunfo. Pero la defensa sin esfuerzo de Mika había destrozado su confianza. ¿Qué pasa? Murmuró, mirándose las manos con incredulidad. Tu cosmo aún no es lo suficientemente fuerte. Tus golpes no son lo suficientemente rápidos. Apenas has alcanzado la velocidad del sonido. Entre los santos, eso es, bueno, prácticamente nada. Necesitas más entrenamiento. Mika le dio una palmadita en el hombro y se dio la vuelta para irse. Había logrado su objetivo. No era necesario continuar la lucha. Necesitaba abandonar el santuario antes de que su propio cosmo despertara y revelara sus circunstancias únicas. Aunque no todos los santos dorados habían regresado, aún había varios presentes. No quería llamar su atención. Espera. ¿A dónde vas? Gritó Seiya, saliendo de su aturdimiento, siguiendo a Mika. Ambos se dirigían al mismo destino, el aeropuerto. Él lo siguió con la esperanza de obtener algunas respuestas. Mika simplemente sonrió, sin dar explicaciones. Después de todo, su poder no estaba relacionado con Cosmo. No podía explicar su origen. En el avión, Mika observaba las nubes por la ventana, con una sensación de paz que lo invadía. Había logrado sus dos objetivos: experimentar el cosmo de Seiya y abandonar el santuario. A su lado, Seiya estaba sumido en sus pensamientos, su mente llena de preguntas sin respuesta sobre las habilidades de Mika. ¿También vas a Japón? Preguntó Seiya. Estaban en un vuelo a Japón, y que él supiera, Mika no era japonesa. Sí, respondió Mika, volviendo su atención hacia Seiya. ¿Para qué?
Solo estaba haciendo turismo, dijo con una sonrisa. ¿Turismo? La confusión de Seiya aumentó. No entendía las motivaciones de Mika. Mika simplemente sonrió. Seiya no habría imaginado que él era el lugar que le interesaba. Recordó que pronto se celebraría en Japón un gran torneo. Las Guerras Galaxianas, una competición entre santos, organizada por Saori Kido, la actual reencarnación de Athena, aún sin conocer su verdadera identidad. Para cumplir el último deseo de su abuelo, organizó este torneo sin precedentes, reuniendo a 10 santos para competir por el premio máximo. La tela dorada de Sagitario. Seiya estaba destinado a participar. Y las guerras galaxianas serían el catalizador de una serie de eventos, que culminarían con el despertar de Saori como Atenea y su eventual asalto al santuario. Mika estaba interesada en el próximo arco de los 12 templos. Tal vez, a través de esa batalla, podría ascender en las filas y convertirse en un santo dorado. Después de todo, varios santos dorados perecerían durante ese conflicto. Por lo tanto, su plan era unirse a las fuerzas de Atenea. Participar en las batallas de los 12 templos junto a Seiya y los demás, y luego, aprovechando la oportunidad, reclamar una armadura dorada vacante y un puesto entre la élite del santuario. Esto le daría acceso a los recursos que necesitaba. Paños dorados, técnicas avanzadas, incluso la sangre de Atenea, todo lo cual podría aumentar su poder. El santuario es un tesoro de poder, reflexionó, anticipando las posibilidades. Sin embargo, estos eran solo planes para el futuro. Su prioridad actual era despertar su propio cosmo. Solo entonces podría perseguir verdaderamente sus ambiciones. Despertar mi cosmo es cuestión de tiempo. Por lo tanto, en lugar de meditar en alguna montaña remota, mejor entrenar en la ciudad. Da igual. Además, es más entretenido. Con este pensamiento, siguió a Seiya a Japón, con la intención de entrenar en medio del bullicio de la ciudad. Nos vemos luego. Mika se despidió de Seiya en el aeropuerto y se dirigió a buscar alojamiento. Necesitaba una villa con un patio espacioso. Primero, tenía que cambiar parte de su oro por moneda local. Había hecho lo mismo en Grecia para comprar su billete de avión, aunque no había cambiado mucho, para evitar viajes innecesarios. Después de conseguir los fondos necesarios, encontró un agente inmobiliario y compró una villa directamente. Con su vasta colección de oro y joyas de otros mundos, el dinero no era un problema. Habiéndose instalado en su nuevo hogar, se enteró de que Saori Kido había anunciado las guerras galaxianas y la existencia de los santos al mundo. Gracias a su inmenso poder, la noticia del torneo se difundió rápidamente por todo Japón y pronto llegaría al resto del mundo. Y cuando lo haga, el santuario reaccionará, reflexionó Mika mientras veía las noticias. Según las reglas del santuario, los santos no podían pelear entre sí, y menos en un espectáculo público como este. Además, las acciones de Saori sin duda atraerían la atención de Saga. Ya fuera por motivos personales o para proteger la reputación del santuario, él intervendría. Y cuando lo hiciera, sería la oportunidad de Mika. Ese día está cerca. Sonrió, apagó el televisor y se dirigió a la azotea, disfrutando de la luz de la luna mientras entraba en un estado meditativo, con la conciencia volcada hacia el interior. Recordando la sensación del cosmo de Seiya durante su breve encuentro, buscó algo similar dentro de sí mismo. Sabía que la semilla de cosmo ya estaba plantada dentro de él, aunque todavía estaba latente, oculta en lo profundo de su ser, difícil de encontrar. Todavía no salió de su meditación. El cielo ya empezaba a aclararse. No se desanimó. Saltó del tejado y empezó a practicar artes marciales en el patio. Sin embargo, a diferencia de su habitual y vigoroso entrenamiento, sus movimientos eran lentos y deliberados, cada puñetazo y patada estaban imbuidos de su energía mental. Este era un método de entrenamiento que había aprendido de Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. Basándose en su comprensión del cosmo, Mika creía que era un poder vinculado tanto a la mente como al cuerpo. Por lo tanto, para un santo, un espíritu fuerte era esencial para amplificar su poder. Creía que Cosmo estaba intrínsecamente vinculado a la energía mental. Chapter 256. 253. The Power of Cosmos Satan Class Within Reach Alphias Astonishment. Mika creía que el entrenamiento Cosmo implicaba no solo acondicionamiento físico, sino también disciplina mental y espiritual.
Y así, practicó sus artes marciales en el patio de la villa, cada movimiento lento y deliberado, pero imbuido de total concentración e intención, cada puñetazo y patada un potencial golpe mortal. Si no fuera por su control excepcional, la fuerza de sus movimientos habría destrozado los edificios circundantes. Mientras entrenaba, en sintonía con los cambios sutiles dentro de su cuerpo, la semilla de Cosmo dentro de él comenzó a brotar. Practicaba sus artes marciales sin descanso durante el día y meditaba profundamente por la noche. Su poder creció constantemente. Finalmente, una semana después, cuando amaneció y salió de su meditación, su Cosmo despertó. Un poder surgió a través de él. Sintió la energía cruda y destructiva y una sonrisa tocó sus labios. Así que este es el poder de Cosmo y sintió una sensación de invencibilidad. Sabía con absoluta certeza que un solo puñetazo podría arrasar con todo lo que se le presentara. No era una ilusión, sino un poder tangible y puro. Así como los santos, fortalecidos por su Cosmo, podían desatar una fuerza mucho más allá de sus límites físicos, Mika, cuya fuerza ya superaba la de los santos promedio, ahora estaba amplificada a niveles inimaginables. Aunque aún no había alcanzado el séptimo sentido, confiaba en que incluso con su Cosmo recién despertado, podría luchar contra los dioses y Satanás del mundo de High School DxD. Si bien sus reservas actuales de Cosmo eran limitadas, durante su activación, su poder era comparable al de un ser de clase Satán. Por fin he llegado a la clase de Satanás, y con mucha facilidad. Verdaderamente un poder universal, incluso mayor que el del mundo de High School DxD. Este potencial destructivo, es aterrador. Se maravilló ante el poder puro que lo recorría. Como había previsto, Cosmo lo había transformado. Sin embargo, aún no está desarrollado. Necesita más cuidado, más entrenamiento. Debo alcanzar un nivel superior. Centró su conciencia en su Cosmo, buscando una comprensión más profunda. Era la fuente de la vida humana, la suma de todas las manifestaciones de la vida. La mente, el cuerpo y el alma del ser humano provenían del cosmos. Lo abarcaba todo, el fundamento de su ser. Cuando se canaliza para el combate, Cosmo puede usarse de dos maneras. Para aumentar la fuerza física, permitía a los santos hender el cielo y destrozar la tierra con las manos desnudas. Estas no eran meras metáforas, sino descripciones literales de su poder. O manifestarse como energía espiritual, una forma de telequinesis. Con ella, los santos podían lograr hazañas aparentemente imposibles. Volar, teletransportarse y otras habilidades sobrehumanas. En esencia, todos los poderes sobrenaturales eran meras manifestaciones de Cosmo. Mediante su manipulación, cualquier habilidad estaba a su alcance. El control mental de Cáncer, los 6 caminos de Virgo, el cero absoluto de Acuario. Todos eran expresiones de Cosmo. La fuerza de estas habilidades dependía del Cosmo del usuario. Por lo tanto, los santos dorados eran famosos por sus técnicas diversas y a menudo aterradoras, perfeccionadas a lo largo de generaciones. Estas técnicas fueron las que realmente intrigaron a Mika. Después de todo, el poder de combate de un santo dorado superaba con creces al de un satán en el mundo de High School DxD. Y estos guerreros se enfrentaban a batallas apocalípticas cada 200 años. Sus técnicas eran legendarias, capaces de matar dioses y demonios. Dominar estas técnicas aumentaría significativamente mi fuerza, reflexionó. Pero primero, necesito fortalecer mi Cosmo. Sabía que, por muy poderosa que fuera una técnica, en última instancia estaba limitada por el Cosmo de quien la usaba. ¿Cómo potenciarlo? Tenía una idea. Los otros poderes que poseía. Como viajero entre mundos, tenía acceso a numerosos sistemas de energía, todos integrados y libremente intercambiables gracias al ingenio de Gabriel. Él tenía poder mágico de horario. Nen de Unter X Unter. Magia, convertida a partir de la fuerza vital y fuentes externas del universo Time Mon. Aquí, una mezcla de energía espiritual y fuerza vital de One Piece. Y el poder demoníaco y luminoso de High School DxD. Todos estos poderes, derivados de diferentes aspectos del potencial humano, estaban fundamentalmente interconectados, lo que permitía su interconversión. Y ahora tenía a Cosmo, la fuente misma de la vida humana. Podría usarlo para absorber e integrar todos sus demás poderes, creando un sistema energético unificado. Él creía que era posible.
Esto no solo fortalecería su cosmo, sino que también mejoraría potencialmente sus otras habilidades cuando se canalice a través de él, debido a su mayor calidad. ¿Unificar tus otros poderes usando cosmo? Reflexionó Gabriel, considerando su idea. En teoría, es sólido. Pero requeriría un conocimiento profundo del cosmos, algo con lo que no puedo ayudarte ahora. Mika asintió. Sabía que dominar cosmo era un viaje que tenía que emprender solo. Después de todo, incluso Gabriel necesitó tiempo para comprender plenamente tal poder. Entonces seguiré meditando. Profundizaría su comprensión del cosmo a través de la meditación. Ustedes dos son libres de hacer lo que quieran. Pero recuerden ocultarse. Si se encuentran con un santo, podría sentir su presencia. A diferencia de otros sistemas de poder, Cosmo era increíblemente versátil, permitiendo a los santos detectar incluso a bestias Nen como Gabriel y Alfia. No te preocupes, no somos novatos, respondió Alfia con una sonrisa. Sabemos qué hacer. Mika asintió. Tanto Gabriel como Alfia eran inteligentes y ingeniosos. Ocultarse no sería un problema. Entonces haz lo que quieras. Se fue a su habitación a meditar, dejándolos solos. Parece que Mika está sintiendo la presión, le dijo Gabriel a Alfia mientras lo observaba irse. Quizás este mundo sea más peligroso de lo que esperábamos. Sabía, por años de experiencia, que Mika a menudo presentía peligros que ellos desconocían. Aunque sentían curiosidad por sus capacidades precognitivas, confiaban en él incondicionalmente y nunca lo cuestionaron. Sin embargo, sí observaron su comportamiento, tratando de obtener información sobre los mundos que visitaban. ¿Más peligroso? Alfia se irguió. Solo por la explicación de Mika, este mundo ya me parece aterrador. Después de convocarlos, Mika había compartido información básica sobre este mundo. Santos, Cosmo, golpes a la velocidad de la luz, la guerra santa entre Atenea y Hades. Los niveles de potencia eran asombrosos. Si bien el concepto de una guerra entre dioses no era particularmente novedoso, el poder de los santos era ya absurdo. ¿Humanos capaces de moverse a la velocidad de la luz? Incluso los santos de bronce de menor rango podían alcanzar velocidades supersónicas, una hazaña que requería un inmenso esfuerzo y entrenamiento para los aventureros en horario. Incluso Alfia, normalmente tan segura de sí misma, sintió una sensación de inquietud. La escala de poder en este mundo es poco convencional. En el mundo de High School de XD, la jerarquía estaba claramente definida. Clase baja, clase media, clase alta, clase suprema, clase satán, etc. Era un sistema estructurado. Pero aquí, había humanos comunes y corrientes, santos de bronce con golpes supersónicos y santos dorados capaces de moverse a la velocidad de la luz y luchar contra dioses. Fue un salto drástico en poder, más parecido a un salto de 10 niveles que a uno de 3. Mika mencionó que Cosmo es el único sistema de poder en este mundo, y como deriva de la esencia misma de la vida, es probable que incluso los dioses lo usen. En ese caso, el séptimo sentido aún está lejos de su nivel, reflexionó Gabriel. ¿A qué nivel te refieres? Preguntó Alfia. La inmortalidad, por supuesto, respondió Gabriel. Si tanto los humanos como los dioses poseen el mismo poder, entonces el poder de los dioses debe ser una manifestación superior de Cosmo. Por lo tanto, alcanzar la inmortalidad mediante el dominio de Cosmo debería ser posible. Pero el séptimo sentido claramente no está a ese nivel. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿Un octavo sentido? ¿Un noveno sentido? Considerando la diferencia entre el sexto sentido básico y el séptimo sentido extremo, imagina el poder de un octavo o noveno sentido y silbido. Alfia tragó saliva y su inquietud aumentó. El sexto sentido, el nivel básico de Cosmo, otorgaba velocidades supersónicas. El séptimo sentido concedió la velocidad de la luz. Un aumento de 1.000.000 de veces. Si existiesen niveles superiores, ¿qué implicarían? ¿Otro aumento de 1.000.000 de veces? ¿O algo aún mayor? Ella no podía imaginarlo. Parece que hemos entrado en un mundo peligroso. Negó con la cabeza y centró su atención en la televisión, que transmitía las guerras galácticas. Chapter 257. 254. The Rapidly Growing Cosmo Conversation with Athena. Las guerras galaxianas, un torneo para santos, qué intrigante, murmuró Alfia mientras miraba la transmisión de televisión con Gabriel. Vamos a verlo en persona, sugirió Gabriel.
Tras viajar a tantos mundos, había desarrollado una gran sensibilidad para distinguir lo que hacía único a cada universo. En este mundo, claramente eran los santos y su cosmo. Todo lo demás parecía normal. Por lo tanto, en lugar de explorar los aspectos mundanos de este mundo, estaba mucho más interesada en presenciar a los santos en acción. Las explicaciones de Mika habían despertado su curiosidad sobre Cosmo. ¿Ver las guerras galaxianas?, preguntó Alfia, intrigada. Al igual que Gabriel, sentía curiosidad por los santos y sus poderes. Dudo que podamos conseguir entradas. ¿Quién necesita entradas? No necesitamos asientos, rió Gabriel. La gente normal ni siquiera puede vernos. Mientras nos mantengamos alejados de los santos, estaremos bien. Es cierto. Alfia asintió. El razonamiento de Gabriel era acertado. Con su habilidad de ocultar su presencia como bestias Nen, y su dominio de técnicas como Zetsu y Mundo Transparente, confiaban en su capacidad de permanecer sin ser detectados, incluso a corta distancia. Abandonaron la villa y se dirigieron hacia la arena, ansiosos por presenciar a los santos y su cosmo de primera mano. Mika, sin darse cuenta de su partida, estaba concentrado en despertar su cosmo. Sus experiencias y percepciones anteriores le habían proporcionado una mejor comprensión de cómo integrar sus otros poderes con él. Comenzó el proceso de absorción, empezando con su poder mágico, potenciado por su fauna. Después de todo, el poder mágico en horario era una manifestación de energía mental. Y gracias a su fauna, sus reservas de energía mental eran inmensas, tanto en cantidad como en calidad. En cuanto a por qué eligió el poder mágico primero, fue porque la manifestación más común de Cosmo era la telequinesis, la capacidad de manipular objetos con la mente. Y como Cosmo también podía transformarse en varias otras habilidades sobrenaturales, parecía tener una fuerte afinidad con la energía mental. Al entrar en un profundo estado meditativo, su poder mágico comenzó a fluir hacia su naciente Cosmo. Era como una semilla seca que absorbía agua y cobraba vida. Podía sentir cómo su cosmo se expandía y se fortalecía al consumir su poder mágico. El flujo, inicialmente un suave hilo como un pequeño arroyo, se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un río caudaloso, luego en un vasto lago. Su cosmo se expandió rápidamente, hasta que, finalmente, todo su poder mágico se integró por completo. Sin embargo, no sentía el agotamiento mental habitual que conllevaba agotar su poder mágico. Su cosmo lo había reemplazado, convirtiéndose en la nueva fuente de su energía mental. Y esto no fue solo un cambio superficial. Fue un cambio fundamental. De ahora en adelante, cuando su fauna mejorara su estadística de magia, sería su cosmo lo que se fortalecería, no su energía mental. Por eso estaba seguro de que su poder mágico se había integrado completamente en su cosmo. El primer paso está completo, abrió los ojos y una luz brillante brilló, iluminando la habitación a oscuras. Era la manifestación externa de su creciente cosmo. Sin inmutarse, apretó los puños, sintiendo la oleada de poder dentro de él. Así es como se siente estar lleno de cosmo. Increíble. Se puso de pie, maravillado por el poder que ahora lo recorría, decenas de veces más fuerte que antes. Consumir su poder mágico había mejorado significativamente su cosmo. Calculó que ahora estaba a la altura incluso de un santo de plata experimentado. Después de todo, el poder mágico en horario, al estar divinamente mejorado, era increíblemente potente. Una vez que integre mis otros poderes, mi cosmo será aterrador. No pudo evitar sonreír, anticipando su futura fuerza. Su camino estaba despejado. Es suficiente por hoy. Integraré el resto más tarde. No hay prisa. Salió de su habitación, sin encontrar a Gabriel ni a Alfia en la sala. Sabiendo que estaban fuera, encendió la televisión para pasar el rato, esperando su regreso. En ese momento sintió su presencia. Ya volvieron. ¿Qué tal la salida?, preguntó, girándose para saludarlos. Entonces notó sus expresiones frenéticas. Mika, escucha, he descubierto algo importante. Esa chica, Saori Kido, la heredera de la Fundación Gra, es... Antes de que Gabriel pudiera terminar, Mika sintió una poderosa mirada clavada en él desde lejos. Al percibir el inmenso cosmo en esa mirada y recordar las palabras inconclusas de Gabriel, supo al instante quién era. Atenea, ¿me ha encontrado? El indagador cosmo lo invadió y luego se desvaneció, como si todo hubiera sido una ilusión. Pero Mika sabía que era real. Había sido visto por Atenea Cosmo.
Pero aún no debería haber despertado. No debía despertar hasta que aparecieran los santos plateados. Sigue siendo solo Saori Kido, la heredera de la Fundación Gra, reflexionó, recordando el inmenso poder que había percibido. ¿Se había despertado tan temprano y lo había sentido? Miró a Gabriel y Alfia, sus expresiones frenéticas sugiriendo que estaban involucrados de alguna manera. Tranquilízate. Explícalo todo despacio. Sabía que entrar en pánico no serviría de nada. Gabriel asintió, respirando hondo para recomponerse. Mika, Saori Kido, es la reencarnación de Atenea. ¿Cómo lo sabes? No les había contado la verdadera identidad de Saori. Debieron haberla descubierto ellos mismos. Alfia y yo fuimos a la arena de las guerras galácticas. Queríamos ver a los santos en acción. Pero cuando vimos a Saori Kido, sentí una presencia divina en su interior, una voluntad divina similar a la de Atenea en nuestro mundo. La reconocí al instante. Hizo un gesto de emoción, todavía asombrada por su inesperado encuentro. En cuanto me di cuenta de quién era, quise irme de inmediato. Pero ella también nos percibió. Fue solo una mirada fugaz, pero estoy seguro de que nos estaba mirando. ¿Entonces regresaste inmediatamente? Sí. Estaba en la ceremonia inaugural. No pudo perseguirnos. Así que regresamos, con la esperanza de evitar ser rastreados. Mika asintió, comprendiendo su razonamiento. Saori, probablemente debido a su naturaleza divina, debió haber sentido su presencia. Y temiendo que enviara santos tras ellos, huyeron antes de que pudiera reaccionar, con la esperanza de pasar desapercibidos. Aunque aprobaba su cautela, habían tenido mala suerte. Sospechaba que el encuentro con Gabriel y la percepción de su aura divina habían desencadenado el despertar de Saori. Después de todo, ya estaba a punto de despertar, rodeada de santos de bronce y su cosmo. El encuentro con Gabriel, otro ser divino, había sido el catalizador. Despertó y, sin revelarse, usó su cosmo para rastrearlos. Y Gabriel y Alfia, que no conocían a Cosmo, no se habían dado cuenta de que los estaban observando. No esperaba que las cosas salieran así, Mika negó con la cabeza, tras reconstruir los hechos. Tu plan era acertado, pero nos han descubierto, dijo, explicando su experiencia previa al ser detectado por el cosmo de Atenea. ¿La desperté? Es posible, dijo Gabriel, palideciendo. Como ser divino, comprendía el poder de un dios. Una diosa reencarnada, al encontrarse con otra presencia divina, podía despertar al instante. Sintió una punzada de culpa, sabiendo que era responsable de poner a Mika en peligro. Después de todo, este era un mundo increíblemente peligroso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya? Quería irse a este mundo. Estaba segura de que Atenea, tras percibir su inusual presencia, sabía que no eran de este mundo. Sin embargo, como Mika era quien controlaba sus viajes, solo podía ofrecer sugerencias. Él era quien tomaba las decisiones. Al fin y al cabo, siempre parecía saber más. Mika consideró su pregunta y luego dijo, no hay necesidad de entrar en pánico. Quizás podamos ir a hablar con ella. Después de todo, Atenea es la diosa de la sabiduría y la guerra. Le recordó a Gabriel que los dioses se comportaban de manera diferente en mundos distintos. Yahvé, por ejemplo, solía representarse como un dios iracundo y vengativo, dispuesto a desatar inundaciones y destrucción. Sin embargo, el Yahvé de Horario y el Yahvé del mundo de High School DxD eran completamente diferentes. La primera era aficionada a la batalla, mientras que la segunda era una diosa benévola y compasiva, una auténtica salvadora. No se parecían en nada al típico Yahvé. Y al igual que el dios de la Biblia en el mundo de High School DxD, esta Atenea era probablemente una diosa benévola. Por lo tanto, Mika creía que era posible una solución pacífica. Chapter 258. 255. Star Expanses Power Facing the Goddess Athena e Adon. Con la habilidad de la expansión estrellada, Mika podría escapar de cualquier mundo instantáneamente, con un solo pensamiento. Por eso confiaba en su capacidad para negociar con Saori Kido, incluso si ella conocía su secreto. Las armadura dorada y sus técnicas asociadas eran demasiado tentadoras. Estaba dispuesto a correr riesgos para adquirir tal poder. ¿Negociar con Atenea? Preguntó Alfia negando con la cabeza. Aunque quisiéramos, ¿cómo la contactaríamos? No tenemos forma de comunicarnos con ella. No te preocupes, creo que se pondrá en contacto con nosotros, respondió Mika con una sonrisa.
regresó al sofá y encendió la televisión, que estaba transmitiendo una entrevista con Saori Kido después de la conclusión de las guerras galaxianas. Estaba rodeada de periodistas. Mika negó con la cabeza. Esos reporteros no tienen idea de que están entrevistando a la reencarnación de Atenea. No esperaba encontrarla tan pronto. En ese momento, Saori Kido en la pantalla miró directamente a la cámara y sonrió. Mika lo sintió. Una conexión directa, como si le sonriera. Se sobresaltó. ¿Podría ser que su cosmo nunca se fue? ¿Estaba simplemente más allá de mi percepción? Gabriel y Alfia, que acababan de calmarse, lo miraron con curiosidad. Pero él no respondió, lleno de incertidumbre. Siguió viendo la entrevista, con la mirada fija en Saori. A la mañana siguiente, Mika se despertó por una presencia inusual fuera de su villa. Un coche se detuvo y apareció un hombre calvo, acercándose a su puerta. Mika lo reconoció al instante. Tatsumi Tokumaru, el mayordomo de Saori Kido. Ya está aquí. Sonó el timbre. Mika abrió la puerta, fingiendo ignorancia. ¿Puedo ayudarte? Buenos días, señor Mika. Vengo de parte de la señorita Saori. Solicita su presencia en la casa de huéspedes de la Fundación Graal. Dijo que ya habló con usted. El día anterior, Saori le había ordenado que investigara a Mika y lo acompañara personalmente a la casa de huéspedes. Aunque no entendía sus intenciones, siempre obedecía sus órdenes sin rechistar. ¿Has hablado conmigo?, murmuró Mika, recordando la mirada inquisitiva de Cosmo y la sonrisa en la pantalla. Negó con la cabeza y respondió: dame un momento. Enseguida voy. Por supuesto. Tatsumi Tokumaru dio un paso atrás. Mika regresó a la villa. Ambos, regresen a mi cuerpo. Si algo parece ir mal, los llevaré e iré de este mundo inmediatamente. Ten cuidado, Mika dijo Alfia con voz preocupada. Gabriel asintió en señal de acuerdo. No te preocupes. Estoy preparado. Puedes confiar en mí. Lo hacemos. Se transformaron en corrientes de energía y se fusionaron con él. Se cambió de ropa y siguió a Tokumaru. Este sería su primer encuentro verdaderamente peligroso en este mundo. Respiró hondo, tranquilizándose. Estaba listo. Sentado en el coche, Mika cerró los ojos, meditando, pensando qué le diría a la diosa de la guerra. Tokumaru guardó silencio, respetando su privacidad. Llegaron a la casa de huéspedes de la Fundación Graal. En cuanto entraron, Mika percibió varias señales distintivas de Cosmo. Los reconoció como pertenecientes a los Santos de Bronce, pero no le resultaban familiares. El de Seiya no estaba entre ellos. No le sorprendió. Debido a su hermana y a su tensa relación con Saori, Seiya no se alojaba en la casa de huéspedes. El coche se detuvo. Por aquí, por favor. Tokumaru lo condujo adentro. Mika, absorto en sus pensamientos, prestó poca atención a su entorno. No fue hasta que se encontraron con un santo y sintió su cosmo, que volvió a la realidad. Levantó la vista y vio a Haru, el santo unicornio. No pudo evitar sonreír con sorna. Además de los 5 santos de bronce principales, Haru era el que recordaba con más claridad, principalmente por su devoción a Saori. Antes de que Saori despertara como Atena, había sido una heredera malcriada, criada en el lujo por Mitsumasa Kido, el jefe de la increíblemente rica Fundación Graal. E incluso en aquel entonces, Haru había sido completamente devoto de ella, a menudo chocando con Seiya, quien se negaba a obedecer todos sus caprichos. Sin embargo, a medida que Saori maduró y finalmente despertó como Atenea, se deshizo de su imagen consentida. Y Haru, incapaz de mantener su fuerza, fue relegando gradualmente a un segundo plano. Pero al principio de la historia, era y una molestia. Mika sentía curiosidad por su reacción. Después de todo, este encuentro parecía el escenario perfecto para una confrontación clásica. ¿Quién es?, preguntó Haru, acercándose a ellos mientras pasaban. Un invitado de la señorita Saori, respondió Tokumaru. ¿Un invitado? Haru miró a Mika, quien sonrió cortésmente y se hizo a un lado. Por favor, adelante. Mika asintió, aliviado de que el encuentro no hubiera pasado a mayores. Su sonrisa se ensanchó. Siguió a Tokumaru adentrándose en la mansión, aún absorto en sus pensamientos. ¿Era un santo?, preguntó Mika una vez que Haru desapareció de la vista. En efecto. Haru, el santo de bronce del unicornio.
Es uno de los santos más fuertes que participan en las guerras galácticas, respondió Tokumaru con orgullo. Mika sonrió, divertido por su orgullo. Los santos ahora estaban estrechamente vinculados a la Fundación Graal. Como su mayordomo, el orgullo de Tokumaru era comprensible, sobre todo porque Saori Kido, la directora de la fundación, era la reencarnación de Atenea. La Fundación Graal y los santos ahora estaban inextricablemente vinculados, al menos hasta la siguiente reencarnación de Atenea. Sin embargo, dado que esta Atenea eventualmente derrotaría a Hades, poniendo fin al ciclo de guerras santas, es posible que no haya otra reencarnación. Perdido en sus pensamientos, Mika siguió a Tokumaru hasta que llegaron a una puerta cerrada en lo profundo de la mansión. Tokumaru tocó suavemente. Señorita Saori, el señor Mika ha llegado. Por favor, déjalo entrar, gritó la voz de Saori desde adentro. Sí, señorita. Abrió la puerta. Por favor, pase. Mika asintió y entró. Tokumaru cerró la puerta tras él. La mirada de Mika estaba fija en Saori Kido, sentada sola en un sofá de la espaciosa habitación, tomando té. Cada movimiento suyo irradiaba un aura de elegancia, superando incluso a la de Rías. Eran las dos mujeres más agraciadas que había conocido. Sin embargo, no fue su elegancia lo que lo cautivó, sino la presencia divina que emanaba de ella. No cabía duda. Atenea había despertado. Ha cambiado, la había visto en televisión, pero ahora era completamente distinta, aunque su apariencia seguía siendo la misma. Recordó a Saori Kido en 3 etapas distintas. Primero, como una joven heredera malcriada, mimada por su abuelo. Entonces, como empresaria madura y serena, tras haber dejado atrás sus modales infantiles y haber tomado el control de la Fundación Graal, podía imaginar los desafíos que había enfrentado al hacerse cargo de un imperio tan vasto a tan temprana edad. Estas experiencias habían agudizado su mente. Y ahora parecía casi divina. Su aura era majestuosa, lo abarcaba todo. Digno de liderar a los santos contra aquellos que amenazan este mundo, reflexionó, sintiendo el poder dentro de ella. Por favor, toma asiento, viajero de otro mundo, dijo con una sonrisa, dejando su taza de té al notar que él estaba allí de pie, observándola. A pesar de su tono casual, sus palabras golpearon a Mika como un rayo. Aunque sospechaba que ella podría conocer su secreto, aún se aferraba a una pizca de esperanza. Pero sus primeras palabras la destrozaron, haciendo inútiles sus explicaciones cuidadosamente preparadas. Sin embargo, aunque sorprendido, no entró en pánico. Incluso si su secreto se revelaba, siempre podría escapar. Este conocimiento lo tranquilizó. Caminó hacia el sofá, forzando una sonrisa. No esperaba que descubrieras fácilmente mi disfraz. No fue difícil. Las señales energéticas tuyas y de tus dos compañeros son poco convencionales, se rió entre dientes. Sin embargo, tu idea de usar Cosmo para integrar tus otros poderes es bastante ingeniosa. Una vez que completes el proceso, será mucho más difícil detectar tu naturaleza única. Después de todo, Cosmo es increíblemente versátil. Su potencial solo está limitado por la imaginación de quien lo usa. Mientras tu mente esté libre, tu Cosmo puede lograr cualquier cosa. Ya veo, sus palabras le abrieron la mente a nuevas posibilidades. Un torrente de ideas sobre Cosmo y sus posibles usos inundó su mente. Sin embargo, las dejó de lado. Tenía un asunto más urgente que abordar. La miró con expresión seria. ¿Puedo preguntarte qué opinas de mi presencia en este mundo, diosa? Al oír su pregunta directa, Saori Kido sonrió. ¿Y cuál es tu propósito en este mundo, Mika? Soy un viajero que busca su propio camino a través de los diversos sistemas de poder de diferentes mundos, respondió, mirándola a los ojos. Chapter 259. 256. Tell me about your journeys becoming a saint. ¿Solo estás de viaje? Preguntó Saori con un dejo de escepticismo en la voz. Así es, confirmó Mika. Entonces cuéntame sobre tus viajes. Mika dudó al ver la sonrisa que no llegó a sus ojos. Él sospechaba que ella tenía un motivo oculto. Muy bien. Como ella no había mencionado ninguna consecuencia por su engaño, decidió seguirle el juego. Comenzó a contar sus aventuras, comenzando con sus orígenes en Horario, luego su tiempo en los mundos de Demon Slayer y Hunter x Hunter. Un mundo donde humanos y dioses coexisten, ya veo. Así que de ahí vienes. Eso explica su inusual presencia, murmuró Saori.
Su interés no se debía a los mundos de Demon Slayer o Unter x Unter, sino a Horario. De hecho, que los dioses con su inmenso poder estuvieran dispuestos a sellarlo y vivir entre los humanos era un concepto extraordinario. Cualquier dios, al oír hablar de un mundo así, quedaría intrigado. Así son las diferencias entre los mundos, respondió Mika con calma. Su conversación no había sido un monólogo. Saori lo había estado interrogando constantemente. Por lo tanto, aunque solo había descrito brevemente 3 mundos, había transcurrido un tiempo considerable. Cuando empezó a anochecer, finalmente detuvo sus preguntas y ofreció su evaluación. Entonces, al llegar a un nuevo mundo, te unes a una organización local y aprendes sus habilidades únicas. Eso explica por qué te consideras un viajero. Entonces, ¿me crees? Sí, lo creo. Aunque inventar historias sobre otros mundos es fácil, los detalles son más difíciles de falsificar. Mis preguntas buscaban confirmar la existencia de esos mundos, y sus respuestas fueron veraces. Mika respiró aliviado. Por sus palabras, supo que no pretendía hacerle daño. No te preocupes, no tengo intención de entretenerte, dijo con una suave sonrisa, sintiendo su alivio. Aunque tus circunstancias son inusuales, no tengo interés en interferir en los asuntos de otros mundos ni enemistarme con sus dioses. Además, por lo que cuentas, no pareces ser de los que causan destrucción sin control. Por lo tanto, no tengo motivos para intervenir. De hecho, a diferencia de los dioses de Horario, quienes, aburridos de su propio mundo, buscaron diversión en lo desconocido, Atenea en este mundo ni siquiera había consolidado completamente su propio poder. Todavía tenía muchos enemigos y objetivos que cumplir antes de poder considerar entrometerse en los asuntos de otros mundos. Además, así como podía percibir fácilmente su naturaleza sobrenatural, sospechaba que su propia presencia divina sería igualmente difícil de ocultar en otro mundo. Por lo tanto, era mejor mantener relaciones amistosas con los dioses de otro mundo. Ella se adaptaría según fuera necesario. En cuanto a si estaba perdiendo la oportunidad de viajar a otros mundos, no estaba preocupada. Después de todo, el que podía viajar estaba justo delante de ella. Eres un santo en formación, ¿verdad? Como dijiste, siempre te integras al sistema local. Así es, confirmó Mika. Soy un santo en entrenamiento. Regresé hace poco del santuario con Seiya. Sin embargo, aún no tengo una armadura, así que no soy un verdadero santo. Al ver que ella no representaba ninguna amenaza, decidió ser sincero. Esta era su oportunidad de unirse a las fuerzas de Atenea. La falta de una armadura es irrelevante. Ya has despertado tu cosmo. Eso es suficiente para calificarte como santo. Adquirir una armadura es solo cuestión de tiempo. Si bien las armaduras eran importantes, los propios santos, fortalecidos por su cosmo, eran lo que realmente importaba. Después de todo, rara vez estaban presentes los 88 santos. Las filas de los santos de bronce y plata solían tener vacantes. Los 12 santos de oro eran esenciales en cada guerra santa. Siempre se reunían antes de una guerra santa para prepararse. Por lo tanto, tras despertar su cosmo, Mika ya era considerado un santo. Obtener una armadura era solo una formalidad. Entonces y Mika la miró desconcertado. Entonces, ¿estarías dispuesta a convertirte en mi santa, para continuar tu viaje en este mundo como mi guerrera? Mika la miró, sorprendido por su oferta, viendo la expectativa en sus ojos y la leve sonrisa jugando en sus labios. Acepto, dijo sin dudarlo. Entonces, hasta que regresemos al santuario, servirás como mi asistente, declaró. Al alejarse de ella, Mika miró las estrellas, atónito. No esperaba que su conversación terminara así. Se había unido a las fuerzas de Atenea sin siquiera intentarlo. ¡Qué giro del destino! Estaba preparado para huir en cualquier momento. Ahora era un santo al servicio de Atenea. Pero, este es un buen resultado. Mika sonrió. Ahora tenía un poderoso protector en este mundo. Con Atenea al tanto de su verdadera identidad, probablemente podría adquirir una armadura dorada y dominar sus técnicas al regresar al santuario. Esto aumentaría significativamente su poder. Tras la conversación, Mika no regresó a su villa, sino que se alojó en la casa de huéspedes de la Fundación Graal. Dudaba que volviera a su antigua residencia. Como santo de Atenea, ahora tenía responsabilidades, en concreto, protegerla como su sirviente.
Sin embargo, esto se alineaba con sus objetivos a largo plazo. Recordó que, antes de que Saga, el falso papa, enviara asesinos tras ella, la seguridad de Saori no era una preocupación. Hasta entonces, podría centrarse en integrar sus otros poderes con su cosmo, borrando sus rastros de otro mundo. Esto le permitiría interactuar con los demás dioses de este mundo sin levantar sospechas. Sabía que, antes de la Guerra Santa contra Hades, los santos también se enfrentarían a otros seres divinos. Hay muchas batallas por delante y, reflexionó, sentado en la habitación que Tokumaru le había proporcionado. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una oleada de emoción. Era un aventurero de horario. La batalla corría por sus venas. Anhelaba la emoción del combate, su entusiasmo crecía con la fuerza de su oponente. Esta era la mentalidad que había desarrollado en horario. Después de todo, para un aventurero, el camino hacia la fuerza estaba pavimentado con batallas, desafiando constantemente a oponentes más fuertes y superando sus límites. Así que por fin lucharé contra los dioses, lo espero con ansias, pensó, con una sonrisa en los labios mientras contemplaba las estrellas por la ventana. Al día siguiente, tenía la intención de continuar integrando sus poderes con su cosmo, pero la invocación de Tokumaru interrumpió su entrenamiento. ¿La señorita Saori desea que asista a las guerras galácticas? Preguntó, siguiendo a Tokumaru. Su invocación lo había sacado de su meditación. En efecto. Ella te está esperando. Ya veo. Mika asintió, aunque no entendía sus intenciones. Sin embargo, como su recién nombrado santo, no podía rechazar su primera petición. Fue conducido a la presencia de Saori. Ahora que están todos aquí, vámonos. Al verlo, sonrió y entró al coche que la esperaba. Mika se sentó en el asiento trasero a petición suya. Mika, ¿has visto las guerras galácticas organizadas por la Fundación Graal? Preguntó con indiferencia mientras se dirigían a la arena. Todavía no. Me he centrado en mi entrenamiento de Cosmo, respondió con sinceridad. Entonces deberías disfrutar del espectáculo. Después de todo, pronto no tendrás mucho tiempo libre. Sabía que hasta que completara la integración de sus poderes, no podía permitirse que lo vieran usando sus otras habilidades. Entiendo. Ella asintió, justo cuando llegaron a la arena, una magnífica estructura visible incluso desde la distancia. Hace mucho tiempo, mi abuelo, aficionado a las artes marciales, conoció a los santos y soñaba con organizar un torneo como este. Por lo tanto, adoptó a 100 huérfanos de varios orfanatos y los envió a capacitarse por todo el mundo. Al final, solo 10 de ellos se convirtieron en verdaderos santos. Desafortunadamente, no vivió para verlo. Así que, para cumplir su deseo, organicé las guerras galaxianas. Y pretendo continuarlas. Mika comprendió su razonamiento. Como reencarnación de Atenea, debía, sin duda alguna, detener las guerras galácticas. Después de todo, a los santos se les prohibía usar sus poderes para beneficio propio, especialmente en un espectáculo tan público. Sin embargo, como Saori Kido, se sentía obligada a honrar el legado de su abuelo. Mitsumasa Kido no había entrenado a los santos solo para su propia diversión. Se le había confiado el cuidado de la reencarnada Atenea, sabiendo que tenía poderosos enemigos en el santuario. Por lo tanto, había entrenado a los santos para protegerla y asegurar su regreso sano y salvo al santuario. Incluso le había dejado toda su fortuna. Saori, agradecida por su sacrificio, no pudo negarse a su último deseo. Llegaron a la arena y, bajo la atenta mirada de la multitud, entraron escoltados por Tokumaru. Saori tenía un palco privado, el único en todo el estadio. Incluso los dignatarios más importantes tenían que sentarse con el público. Cuando entraron a la caja, Mika vio la tela dorada de Sagitario en exhibición. Fue el premio para el vencedor del torneo. Si no fuera por sus circunstancias inusuales, le habría encantado participar. Después de todo, con su cosmo mejorado y sus otras habilidades, estaba seguro de que podría derrotar a los 5 santos de bronce principales y reclamar la tela. Chapter 260. 257. Wearing Gold Cloth de Trues en COC7TH Sense. Vamos, unicornio. Derrótalo, Lionet. De pie al borde del palco privado, a Mika le hervía la sangre de emoción al escuchar los rugidos de la multitud. Luchar ante decenas de miles de espectadores, y con miles de millones más viendo la transmisión en todo el mundo, fue emocionante.
Los santos, con sus habilidades sobrehumanas, habían cautivado al público de todo el mundo. La batalla de Seiya contra el oso Heji había sido particularmente impresionante, su poder superaba con creces los límites humanos. Después de todo, la fuerza de un santo se medía en toneladas. Así que hoy es unicornio contra Lionett, aunque Mika no había consultado el programa con antelación, ya conocía la identidad de los combatientes. Había conocido a Haru, el santo unicornio, el día anterior. Pronto comenzó la batalla. Haru y Van intercambiaron golpes. Como santos recién ascendidos, sus habilidades físicas eran comparables. Sin embargo, las batallas no se basaban solo en fuerza y velocidad. El pensamiento táctico también era crucial, y en ese sentido, Habu tenía la ventaja. Aunque Van tomó brevemente la delantera a mitad del combate, la experiencia y la habilidad de Habu finalmente lo llevaron a la victoria. ¿Qué opinas del encuentro?, le preguntó Saori a Mika después de que concluyó la batalla. Fue suficiente. He presenciado batallas mucho más intensas. Sin embargo, el ambiente aquí es bastante estimulante, respondió con calma. Saori asintió. Su reacción no fue sorprendente. Después de todo, la fuerza de Mika superaba con creces la de un santo de bronce, y como viajero entre mundos, su experiencia eclipsaba la de ellos. No le impresionaría un simple duelo entre santos de bronce. Sin embargo, esa no era la razón por la que lo había invitado. Mika, mencionaste que te interesaban las telas doradas y sus técnicas, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa. Sí. Asintió y, al comprender la insinuación, preguntó sorprendido. ¿Te refieres a la tela dorada de Sagitario? Si mencionaba telas doradas y técnicas, debía estar relacionada con la que tenían delante. Después de todo, era el único al que tenía acceso actualmente. En efecto. ¿Te gustaría probártelo? Normalmente, solo quienes han alcanzado el séptimo sentido pueden usar una armadura dorada, pero con mi ayuda, es posible. Y quizás incluso puedas aprender algunas de sus técnicas. Los ojos de Mika se iluminaron. Probarse una armadura dorada era una oferta tentadora. Alcanzar el séptimo sentido era solo cuestión de tiempo para él. Esto sería un adelanto. En cuanto a adquirir las técnicas del santo dorado desde la propia tela, no era particularmente optimista. Si bien sabía que el santuario contaba con una colección de técnicas que los santos dorados podían estudiar y aprender, dominarlas requería un talento y un esfuerzo considerables. Eran increíblemente complejas. Había otro método: los restos de la voluntad del anterior santo dorado que residían en la armadura. Para un santo dorado, con su inmenso cosmo, imbuir un fragmento de su voluntad en su armadura era sencillo. Después de todo, las propias telas doradas poseían a Cosmo, nutriendo y sosteniendo el espíritu interior. En un futuro cercano, cuando Saga envió a Yolia, la Santa Dorada de Leo, para eliminar a Seiya y los demás, Seiya se pondría la tela dorada de Sagitario, despertando el espíritu de Aiolos en su interior y usando su poder para suprimir a Yolia. De lo contrario, con el nivel de Cosmo de sexto sentido de Seiya, no habría sido rival para Aioria, el séptimo sentido. Por lo tanto, era probable que dentro de la armadura residiera algo más que un fragmento de la voluntad de Aioria. Quizás incluso su alma. En ese caso, el poder de Aiolos sería finito y disminuiría con cada uso. Mika sospechaba que Aiolos estaba conservando su fuerza, con la intención de usarla solo en situaciones extremas, como cuando protegió a Seiya de Aiolia. Aún así, experimentar el cosmo dentro de una tela dorada sería invaluable para Mika. Cuando las guerras galaxianas concluyeron, la multitud comenzó a dispersarse. Al anochecer, la arena estaba desierta, a excepción de Mika y Saori, que caminaban hacia la tela dorada de Sagitario en exhibición. ¿Estás listo?, preguntó ella. Soy. El cosmo de Saori aumentó, y la tela dorada de Sagitario, respondiendo a su poder, brilló intensamente y su contenedor se abrió automáticamente. La reluciente armadura dorada se desarmó y voló hacia Mika, envolviéndolo pieza por pieza. Una suave ola de cosmo lo envolvió. Este es el cosmo de los anteriores santos dorados de Sagitario. Sintió las energías de innumerables guerreros fluir a través de él, revelando la verdadera esencia del cosmo. Bajo la influencia de Saori, la armadura dorada de Sagitario manifestó el cosmo de sus anteriores dueños, el legado de generaciones de santos dorados. Para un santo dorado, su armadura no era solo un arma o armadura. También era una herramienta para la herencia. Había un dicho entre los santos:
Un santo no sería derrotado 2 veces con la misma técnica. Esto puso de relieve su capacidad de aprender y adaptarse durante la batalla. Por lo tanto, la forma más rápida de que un nuevo santo dorado, a menudo figuras clave en una guerra santa, progresara era experimentar el cosmo y las técnicas de sus predecesores a través de su armadura. Por supuesto, esto requería superar las pruebas de sus predecesores. Normalmente, Mika, quien aún no había alcanzado el séptimo sentido, no podría acceder a estos recuerdos. Sin embargo, Saori, como la reencarnación de Atenea, poseía el cosmo divino necesario para activar todo el potencial de la armadura dorada. Por lo tanto, Mika ahora podría experimentar la esencia de cosmo de primera mano. Entró en un estado meditativo profundo, su mente increíblemente activa. Uno a uno, los anteriores santos dorados de Sagitario aparecieron ante él. Sin mediar palabra, atacaron, con los puños moviéndose a la velocidad de la luz. La mente de Mika, incapaz de defenderse ante tal ataque, fue golpeada repetidamente, cientos de millones de veces en un solo instante. Afortunadamente, este era un reino espiritual. De lo contrario, su cuerpo físico habría sido destruido. Después de todo, el poder de un santo era el de destruir átomos. Sin embargo, aunque estaba indefenso ante sus ataques, cada golpe profundizaba su comprensión del séptimo sentido, acercándolo a lograrlo. Con su vasta experiencia, todo lo que necesitaba era comprensión. El dominio vendría después. Por eso tenía tanta confianza en su capacidad para alcanzar ese nivel. Jadeo, 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 Mika emergió de su meditación, empapado en sudor, con el cuerpo temblando. La armadura dorada de Sagitario había regresado a su contenedor. Sintió una brisa fresca en la piel y su mente volvió lentamente a la realidad. Había muerto cientos de veces en ese reino espiritual, casi perdiéndose en el ciclo interminable de muerte y renacimiento. Sin embargo, el riesgo había merecido la pena. Su comprensión del séptimo sentido ahora era profunda. Podía lograrlo cuando quisiera. Era una oportunidad única para él. Otros santos dorados tuvieron que alcanzar el séptimo sentido para que su armadura los reconociera. Él, sin embargo, había experimentado el cosmo de innumerables santos dorados mientras aún estaba en el sexto sentido, gracias a la intervención de Atenea. ¿Qué tal? ¿Comprendes mejor a Cosmo ahora? Preguntó Saori al verlo salir de su estado meditativo. Sí. He comprendido plenamente el séptimo sentido, respondió asintiendo. Saori sonrió complácida. Esta era la razón por la que lo había traído aquí. Ayudarlo a comprender el séptimo sentido. Como diosa de la sabiduría, sabía cómo conectar con él y forjar un vínculo entre ellos. Había aprendido, en sus conversaciones anteriores, que la mejor manera de tratar con Mika era la honestidad. Y, como amigo, ayudarlo a dominar Cosmo era natural. Además, tenía otra razón. Con su despertar, regresar al santuario y derrotar a Saga era su próximo objetivo. Y antes de eso, anticipaba que Saga podría enviar santos dorados tras ella. Después de todo, sus acciones en las guerras galoxianas habían desafiado las reglas del santuario, dándole a Saga una razón válida para eliminarla. Necesitaba una carta del triunfo, un as oculto que pudiera utilizar en el momento crucial. Y Mika era ese as. Por lo tanto, ayudarlo a fortalecerse era lo mejor para ella. Es una pena que acabe de despertar. Si no, podría haberte dado más consejos, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Esto fue más que suficiente, respondió Mika. Aunque no adquirí ninguna de las técnicas del Santo Dorado de Sagitario, obtuve algo mucho más valioso. Una comprensión más profunda del cosmos. Y ahora, innumerables posibilidades nuevas se arremolinan en mi mente, esperando manifestarse. Además, puedo alcanzar el séptimo sentido en cualquier momento. Esto significa que puedo convertirme en un verdadero santo dorado de Sagitario cuando quiera. Y cuando eso suceda, reclamaré tanto la armadura como sus técnicas. Saori asintió. Sin embargo, te sugiero que esperes a integrar tus demás poderes antes de alcanzar el séptimo sentido. Podría potenciarlos. Ya veo. Lo tendré en cuenta. La emoción de Mika aumentó. Alcanzar el nivel de un santo dorado tan rápido, era emocionante. Después de todo, para un santo dorado, moverse a la velocidad de la luz era normal. Sus ataques podían girar alrededor de la Tierra 7 veces y media por segundo, lo que les permitía atacar cualquier lugar del planeta casi instantáneamente. Estaba agradecido con Saori por su ayuda.
Realmente había encontrado una mecenas poderosa. Una vez que llegue al séptimo sentido, no tendremos que preocuparnos por los asesinos del santuario. Te protegeré, Saori dijo con voz íntegra. Cuento contigo entonces, respondió con una sonrisa.